Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio tan interesante que nos proponen el día de hoy. Vamos a tener una invitada súper interesante, súper importante en nuestra área, Maritza Sánchez. Ella es gestora de cultura digital. Enseguida ella nos va a contar un poco cuál es su experiencia, de pronto qué hace. Y nos habían hecho como una invitación bastante diferente pues a lo que estamos como acostumbrados, y es que nos dijeron como que nos preparáramos un café. No sé cuántos de ustedes tienen ahí cerquita la tacita de café o agua, juguito, de pronto unas galletitas y sus emojis favoritos. Era como la invitación que teníamos desde UD@educación virtual, eh, para tener una merienda taller sobre derechos digitales hoy miércoles 27 de septiembre. Mari, bienvenida a ti también y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hola, muy buenas tardes para ti, Daniela, para todas, todos, todos quienes se conectan hoy a esta nueva sesión, a esta nueva edición de Cultura TIC. Me alegra mucho saludarles, además con un tema pues que es directamente relacionado con nuestro quehacer como área de cultura digital. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Y bueno, decirles que este taller lo hemos preparado entre nuestra colega Diana Oviedo y yo. Diana tiene una contingencia familiar en este momento, de la que esperamos pues que salga todo lo más tranquilo posible en las próximas horas, pero que sepan pues que aunque no está de cuerpo presente, hemos tenido esta conversación por varias semanas, hemos estado juntas pues como imaginando los contenidos y las provocaciones y las actividades que nos parece pertinente compartir con ustedes en esta sesión. Tal vez lo primero sea eso que a lo que Daniela nos hacía referencia hace un momento, y es que nos parece que para hablar de derechos es importante también como posicionarnos en espacios de amabilidad, de respeto, de compartir, y aunque no podemos hacerlo físicamente, pues porque esta es una actividad de carácter digital, sí les invitamos en un par de minuticos a que busquen si quieren, si lo desean, si está dentro de sus posibilidades, un cafecito, unas galletitas, un vasito de agua, un jugo, bueno, lo que tengan a mano, una cerveza, no sé, ¿por qué no? También puede ser, por lo menos en Medellín está haciendo mucho calor. Quiero confirmar que me estén escuchando bien porque tengo que estar en un espacio más o menos abierto, en una especie de balcón por muchos ruidos Sí, Mari, relacionados con la civilización. te Listo. escucha súper bien, Mari. Perfecto. Entonces, si quieren, se van buscando su cafecito, se lo van preparando. Ojalá pues que lo tengan dentro de sus posibilidades, porque como les decía, nos parece pues que a veces cuando hablamos de derechos pensamos que es un asunto exclusivo de abogados, de abogadas, que los entornos son hostiles, de reclamación, de demanda, de estrados judiciales, o que son en general conversaciones como grises, como aburridoras, pues como que no suele ser amable pues cuando alguien dice se están vulnerando mis derechos, o entenderlo pues en las aulas de abogacía de derecho también pensamos pues como en conversaciones densas y conversaciones aburridas, y no necesariamente debería ser así. De hecho, yo creo que esta conversación tiene un carácter bastante preventivo, que es como si accedemos a la información sobre nuestros derechos digitales, pues tal vez por allí ya tenemos bastante terreno abonado, pues para que eh, esa garantía y ese disfrute de los derechos ocurra y se minimicen mucho los riesgos, pues y las posibilidades de vulneración de los mismos. La primera pregunta para ustedes, una pregunta que nunca es tarde hacernos, por más obvia que parezca, es de qué hablamos cuando hablamos de Internet. Hay diferentes como concepciones de los usos. Hay personas que pueden entender Internet como una red de redes para entretenerse, otras personas pueden eh, asimilar más este gran medio de comunicación hiperconectado con lo informativo. Algunas personas podemos pensar más este medio como un medio educomunicativo y también como una plataforma, como una gran plataforma de disfrute y de garantía de derechos, en donde por supuesto pues también existen algunas amenazas y eso es innegable.
Entonces, bueno, mientras ustedes entran a este enlace que yo les compartí en el chat, que es en la plataforma Menti, la posibilidad de responder. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Internet? ¿A ustedes a qué les suena Internet? ¿Ustedes cómo conciben en su vida cotidiana eh, Internet? ¿Como un medio, como una herramienta, como una plataforma, como un poquito de todo? Yo, mientras tanto, pues les cuento que me llamo Maritza Sánchez Hernández, soy comunicadora social periodista, egresada de la Universidad de Antioquia. Aquí mismo en la universidad hago parte del equipo de UDARROBA como gestora de cultura digital, en donde principalmente me ocupo de temas asociados con radio educativa, pero también en general, pues por el área de la que hago parte, cultura digital, tenemos siempre estos ejercicios críticos de conversación, de reflexión, de interpelación a lo que significa pues justamente la cultura digital, eh, y eso que tiene que ver pues como con nuestras, ojalá mejores, cada vez mejores condiciones o calidades de existencia, materiales y no materiales. Y además de esto, pues soy docente de cátedra en la Facultad de Comunicaciones, los pregrados de Comunicaciones y en el pregrado de Periodismo. Entonces, bueno, eso como básicamente sobre mi perfil. Igual ustedes en el momento en el que tengan cualquier pregunta o quieren meter la cucharada lo pueden hacer. Ya saben que tener ahí el café, el agua, las galletitas, el mecato, una cerveza, se vale. Y se vale también meter la cucharada porque no se trata pues de que yo esté aquí sola, de chingar este rato. Bueno, voy a recargar esto a ver si ustedes se animaron pues como a participar ahí en Menti. Ujú. Dispositivos que interconectan, sistema global de redes, red de información, autopista. Es una, es una expresión con la que me gusta relacionar Internet. De hecho, hay autopistas múltiples. Una red para educarnos, comunicación de masas eficaz, educación. Educación. Ah, me gusta cómo suena educación. Yo hablo mucho de educomunicación, pero me gusta entre menos es más, dicen por ahí, pues, como en otros ámbitos. Y sobre todo en la comunicación también tenemos que hacer ese ejercicio de estar abogando por la claridad, por el lenguaje llano y por la concisión. Entonces, bueno, ahí tenemos como digamos, acepciones o unas concepciones de Internet como un medio muy diverso que nos permite todo esto, nos permite claramente interconectarnos con personas conocidas o con personas por conocer, pues que están en distintas latitudes. Vamos a ver este videito muy corto de la Deutsche Welle que nos permite, como así ya hayamos escuchado esta historia, tal vez en años pasados o por ahí en otro contexto, pues que no se nos olvide de dónde viene Internet, quién diablos se inventó esta red de redes global que ahorita mencionaba una o uno de ustedes en Menti, y volvemos entonces. ¿Quién inventó Internet? ¿Fue este tipo? ¿O tal vez este? ¿O acaso fue este otro? Internet no se inventó por una sola persona, hizo falta mucho tiempo y las ideas de muchas personas para llegar a lo que hoy llamamos Internet. Uno de los primeros en formular la idea de Internet fue Licklider. Este psicólogo e informático imaginó en 1962 una red informática intergaláctica que permitiría a todos acceder a datos y programas. Imaginó incluso la banca en línea, la nube de datos y el comercio electrónico. Algunas de las características más relevantes de Internet en la actualidad. El mismo año, Licklider se convirtió en primer director del programa de investigación informática DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa. La agencia se había fundado 4 años antes en plena Guerra Fría. Cuando la Unión Soviética envió al espacio el primer satélite de la Tierra, el Sputnik 1, Estados Unidos se vio rezagado en la llamada carrera espacial. Para ponerse al día y ser el líder mundial en todos los nuevos inventos tecnológicos, el entonces presidente Dwight D. Eisenhower creó ARPA, conocida hoy como DARPA.
Al estar vinculada al Departamento de Defensa, uno de sus proyectos era, por ejemplo, crear una red de comunicación segura entre los centros de mando militar y las bases de misiles remotos. Algunos creen que la red estaba destinada a resistir un ataque nuclear soviético, otros piensan que es solo un mito urbano. En todo caso, los dos siguientes pasos cruciales fueron la implementación del nuevo método de conmutación de paquetes y conectar ordenadores para que se comuniquen entre ellos, lo que se llama un método de conmutación de paquetes. En el pasado, los teléfonos usaban el método de conmutación de circuitos. Dos teléfonos se comunican a través de una línea directa mientras la línea está establecida. Pero los informáticos de diferentes institutos se habían dado cuenta de que la conmutación de circuitos no sería aquí la opción correcta. A cambio, introdujeron la conmutación de paquetes. Este significa que un mensaje se divide en pequeños paquetes que luego viajan al destinatario a través de diferentes enrutadores. Cuando los paquetes llegan al destino, se vuelven a ensamblar como el mensaje original. Hasta el día de hoy, el método de conmutación de paquetes se utiliza para las comunicaciones en Internet. El segundo paso, conectar computadoras para que se comuniquen entre sí, se probó por primera vez en 1969. El plan inicial para una red interconectada fue publicado en 1967 por Lawrence G. Roberts. Por cierto, en los años 60, las computadoras no se parecían a los primeros dispositivos, por ejemplo el ENIAC o el Z3 de los 40. Se parecía más a esta mini computadora o la HP 2100. Eran aún muy pesados, enormes y se usaban para cálculos matemáticos. En 1969, Leonard Kleinrock, profesor de la Universidad de California, y Charlie Klein, estudiante enviado al Instituto de Investigación de Stanford, cerca de San Francisco, intercambiaron el primer mensaje electrónico enviado a través de ARPANET. LO. La palabra estaba destinada a ser login, pero antes de teclear la G, la conexión se interrumpió. La idea de enviar mensajes entre computadoras dio pie más adelante a la creación del correo electrónico. En 1971, Ray Tomlinson envió el primer correo electrónico utilizando el signo @ para dirigirse al usuario específico. Él es considerado hoy el inventor del correo electrónico y el programa se hizo popular muy rápidamente en todo el ARPANET. Así, el primer correo electrónico se envió en 1971, pero ¿puedes creer que el primer sitio web no se puso en línea hasta 1991, 20 años después? Berners-Lee creó entonces la World Wide Web y todos pudieron al final acceder a Internet. Háganos saber en sus comentarios si desea obtener más información sobre el Internet que conocemos hoy. Por favor, suscríbase y regálenos un like. Bueno, hasta ahí entonces ese primer pedacito de la historia de Internet que no hace daño volver cada tanto a esos orígenes para recordar que es una red eh, que aunque nació con unos propósitos quizá bastante militares y relacionados como con la protección de la seguridad nacional de los Estados Unidos, gracias a un montón de esfuerzos y gracias a ese espíritu colaborativo universitario, se ha expandido como una red redistribuida, descentralizada, eh, pero que trasciende, digamos, lo técnico y tecnológico, técnico y tecnológico, que es un poco lo que vemos cuando vemos estos contenidos asociados pues como con la historia. Por allá en los 70 nadie hablaba de derechos digitales. De hecho, pues esta es una forma muy reciente de referirnos pues a lo que puede ocurrir en Internet y a cómo interactuamos en Internet. Por mucho tiempo fue una red que se expandió de forma muy, digamos, orgánica, rizomática, con las voluntades y con las exploraciones de un montón de personas, no solamente en los Estados Unidos, sino en otros lugares del mundo, por supuesto con un montón de perspectivas mercantilistas, pero en perspectiva de derechos, digamos, es ahora, en las últimas décadas que empezamos a hablarlo y principalmente yo diría en los últimos 20 años. Y mucho más, creo, después de la pandemia también se a, empieza a resonar más en distintas otras comunidades, no solamente en las asociadas con la cultura libre o con lo educativo, eh,
sino, digamos, a escala más amplia. Nos empezamos a preguntar por Internet como escenario de disfrute, de garantía de derechos o de vulneración de los mismos. Entonces, bueno, aquí tenemos ya unas concepciones de una Internet, de una gran red de redes como un escenario de búsqueda de mejores condiciones de vida para determinadas poblaciones, ojalá para todas. Eh, Empezamos a entender, a conversar, a interpelar Internet como un campo de disputa y de garantía y de ejercicio, digamos, de derechos, sobre todo fundamentales, o sea, que empezamos a encaminarnos hacia una comprensión de los derechos digitales como unos derechos que están bastante conectados con esos derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución Nacional colombiana, pero que además están completamente conectados con la Carta de los Derechos pues, Humanos pactada pues, en Viena hace también tantas décadas. Aquí compartir con ustedes uno de esos artículos que tiene que ver con espionaje, que tiene que ver con vigilancia, pero que tiene que ver con garantía de derechos. Ahorita vamos a explorar un poco más qué tiene que ver esa protección de nuestros datos y esa privacidad con derechos fundamentales, pero por ahora dejarles aquí esta recomendación y esta imagen pues que es tomada de este mismo artículo de la Fundación Carisma, que ahorita también hablaremos más en detalle sobre ella. También tenemos que hablar sobre la universalidad de Internet. ¿Qué significa eso? Que cada vez también se empieza a hablar a escalas local, regional, global, de Internet como un campo en el que no solamente lo técnico o lo tecnológico importa, en donde estamos interactuando día tras día, segundo tras segundo, hiperproduciendo un montón de información, informándonos a la vez, porque somos prosumers, los seres humanos. O sea, que esto no es un asunto de máquinas, de servidores, de cables interoceánicos, de energía que sostiene el funcionamiento de estas máquinas, sino sobre todo estas máquinas y todos estos andamiajes tecnológicos y todas estas infraestructuras están atravesadas por las personas, por los problemas que tenemos, por las aspiraciones que tenemos como colectividades, como comunidades, y por eso es importante hablar de una universalidad de Internet en la que por supuesto es clave reconocer que no todas las personas tienen cobertura, que no todas las personas pasan por procesos de apropiación de estas tecnologías y de Internet como ese gran medio que permitiría, en caso de que fuera más universal también esa apropiación, hacer un ejercicio pleno pues, de nuestros derechos. Los derechos digitales, entonces, digamos que son una forma que hemos encontrado tal vez ingeniosa, tal vez creativa, de nombrar los derechos humanos en Internet. Esto es súper importante porque las personas somos estos cuerpos, somos un montón de cosas, pero habitamos estos cuerpos de carne y hueso, pero cuando interactuamos y cuando pasamos a, digamos, poblar escenarios digitales, pues tenemos sí o sí una identidad digital. Esa identidad digital se manifiesta de muchos modos, a través del ejercicio de nuestra libertad de expresión, a través de eso, de lo que publicamos, de lo que consumimos, o sea, de lo que vemos, leemos, de los clics que hacemos, de los memes que enviamos, de los stickers, pero también esa identidad está atravesada por los intereses o por las fuerzas, a veces coercitivas, a veces malintencionadas, de otros entes, que pueden ser a veces gubernamentales, y eso hay que decirlo, que pueden ser a veces empresas privadas, que pueden ser las grandes corporaciones, muchas veces pues configuradas con aura de monopolio o por, digamos, terceros. eh, Anónimos o no anónimos que pueden afectar esa identidad digital cuando la hacemos visible y cuando la exponemos en diferentes herramientas. Entonces, esto nos daría para muchas charlas más, pues como de cultura TIC. Yo sé que aquí ya hemos aprendido, hemos conversado sobre distintos asuntos asociados a ciberseguridad, por ejemplo, que es una de esas vías como más preventivas y más cercanas en el día a día para cuidar nuestra identidad digital y para con ello garantizar un poquito más como la protección de nuestras esferas
privadas, íntimas de las personas que también tienen que ver con nosotras, con nosotros. Pero eso, decir que los derechos digitales están completamente conexos con los derechos humanos en Internet o son básicamente lo mismo, ¿cierto? Tenemos unos derechos humanos en la, digamos, entre comillas, vida real, pero no desaparecen por el hecho de que estemos pues como inmersos en plataformas digitales, en una red social, en una aplicación de mensajería instantánea. Aquí hay un infográfico que para ustedes puede ser, pues una línea de tiempo en realidad, que para ustedes puede ser relevante, pues como consultar. Es también creada por la Fundación Carisma, que ya les voy pues como anticipando, es una organización que en Colombia, desde el 2005, 2004, difunde y defiende nuestros derechos digitales. O sea, en la época en la que apenas estábamos empezando a nombrar como tal estos derechos humanos en Internet, Carisma pues aparece y aparece con distintas estrategias, con distintas líneas de trabajo relacionadas con acceso abierto, con libertad de expresión, con Creative Commons como fórmula de licenciamiento alternativo, de la cual la semana pasada nos hablaban nuestros colegas pues de UD arroba aquí en Cultura TIC. Entonces, bueno, en esta línea de tiempo lo que vamos a encontrar, este enlace me quedó lo correcto. Bueno, ya les voy a corregir este enlace, pero es eh, este, derechos digitales. Desde agenda anterior. Bueno, este recorrido es muy interesante porque nos permite ver como en diferentes momentos de, de las décadas pasadas, aquí nos puede ir bien, cómo se ha eh, empezado como a acordar el funcionamiento de Internet a través de unos principios básicos, cómo han emergido las enunciaciones de unos derechos que ahorita vamos a ver más en detalle, como la neutralidad de la red, la libertad de expresión. Mm, Aquí hay pues como unas categorías y como unas noticias importantes, pues como desde 2011 se empieza a hablar de políticas en Colombia. Por supuesto, todo lo que pasa en nuestros países latinoamericanos es mucho más lento que la evolución de Internet. Si en 2011 ya había, si en 2010 o 2011 se empieza a hablar de ciberseguridad, significa que ya desde años anteriores había vulneraciones a la ciberseguridad. Eso ha sido pues como un tema de controversia en las últimas semanas en Colombia. Esa agencia de ciberseguridad que se quería crear en Colombia en los meses pasados fue rechazada por el Congreso, pero imagínense pues que estamos en 2027 en 2023, me adelanté 5 años, 4. Estamos en 2023 y todavía no ha sido pues como posible crear una instancia de ese tipo. Sí que existen en el sistema judicial instancias como la Oficina de Delitos Informáticos. Hay algunos pues como escuadrones de inteligencia que tienen que ver con lo digital, pero no es un acceso fácil, digamos, a estas instancias de denuncia y de investigación y siempre es mucho más ágil la vulneración del derecho que la garantía del mismo o que la llegada tal vez de justicia. Entonces, bueno, les invito a seguir esa línea de tiempo en donde vemos pues como qué pasó con la ley Lleras, que fue una ley polémica, en la que la sociedad civil tuvo mucho que ver y se empezó a hacer una presión interesante por parte de ciudadanas, ciudadanos, de colectividades para que, digamos, no sé, reformular a la legislación más con clave prohibitiva, coercitiva, que con clave de una real comprensión de lo que significa Internet y de las posibilidades que abre el intercambio de información aquí para escenarios asociados con el bien común, como la educación, como la cultura, como el arte, como la inclusión para personas con capacidades diversas. Entonces, bueno, les invito a recorrer esa línea aquí. Vamos a hablar de algunos derechos digitales. Aquí hay 10 porque tengo como un bonus que no está nombrado, que está más o menos, digamos, como en cocción, que tiene mucho que ver pues como con los debates más recientes. A ver si adivinan cuál es como el debate del año sobre digitalización de la información y de la vida y derechos. Bueno, de pronto ahorita por el chat pueden decir como cuáles son esos debates
¿Cuál es el debate del año? De la, no solamente a escala pues como nacional, sino que yo creo pues que a nivel internacional estamos pues como con ese tema inmerso en todas nuestras vidas, por lo menos así sea en términos de pregunta, de inquietud. Entonces hay un nuevo derecho digital que se está configurando. Hablemos entonces en primer lugar de la libertad de expresión, la información y la comunicación. Ese es un derecho humano, también es un derecho fundamental amparado por nuestra Constitución colombiana y tiene que ver con esa libre posibilidad de emitir y de compartir, de publicar nuestras opiniones y toda clase de informaciones en los formatos digitales que tengamos a mano, sin controles previos, es decir, sin censura por parte del Estado o de empresas prestadoras de los servicios de Internet, que es lo que conocemos como IPS, pues como en términos de infraestructura tecnológica, aunque es la misma enunciación pues para los asuntos médicos. Pero bueno, esas empresas prestadoras de servicios de Internet son súper importantes porque en muchos países y en muchos casos, de hecho en Colombia, han sido el vehículo para reprimir, para entorpecer pues como el libre fluido, la libre publicación de determinadas informaciones. Ejemplo, en las protestas, en contextos de paro nacional, a veces se instalan lo que llamamos pues como interferencias de Internet, o se habla de cortes, de apagones de Internet. Entonces, ahí hay como una clara vulneración a la libertad de expresión a través de Internet. Y eso puede ser ejercido, es una violencia ejercida, o bien por un gobierno de turno o por alguna agencia del Estado, por las fuerzas del orden, digamos, o por una empresa privada, o tal vez pues como digamos en asocio se puede tomar esa decisión de esa vulneración de ese derecho para un pequeño espectro de la población o para eh, una gran parte de la población de modo sistemático. Digamos que el hecho de que muchas personas no tengan procesos de apropiación a Internet se puede considerar como un asunto desencadenador de otras vulneraciones de derechos. Entonces, eh, que en Chocó mucha gente no tenga Internet o aquí en Medellín, en algunos barrios periféricos, muchos hogares no puedan tener ese acceso a Internet, se puede considerar directa o indirectamente una vulneración de la libertad de expresión. Hay un derecho súper importante que es el derecho a la privacidad y a la protección de datos. A veces decimos, pero mis datos no son importantes porque yo no soy, pues yo no tengo nada que esconder, mi vida es un libro abierto, el que nada debe, nada teme. ¿Eso qué relevancia tiene si alguien ve lo que yo publico? No importa. En realidad, cada vez estamos haciéndonos más conscientes de que es nuestro derecho conocer, tener nuestros datos, tener nuestros datos, digamos, cuidados, y esa protección de datos tiene que ser garantizada a través de lo que conocemos como la ley Habeas Data en Colombia. O sea, no puede ser que a mí me contacte cualquiera que tenga mi número sin que yo previamente haya dado esa autorización. Es una práctica a la que nos hemos habituado en tiempos de politiquería, pues, o de asuntos como electorales como los que estamos viviendo en esta época en Colombia. Es como, ay, me llegó este mensaje de este candidato, qué pereza, y no nos preguntamos de dónde sacó ese dato para contactarme y para enviarme esa propaganda política que yo no he consentido y que yo no he buscado. Entonces, ahí hay vulneraciones a la privacidad, hay muchos otros contextos en los que nuestra privacidad resulta también vulnerada. Cuando damos los datos en el supermercado, por ejemplo, y a los días nos llega información de otro supermercado o de una licorera o de otro almacén de muebles y yo voy a indagar y resulta que es que son los mismos propietarios, sabiendo que yo di los datos para una rifa del supermercado, ya mis datos van por allá viajando, quién sabe en cuántas bases de datos que yo no autoricé, que yo no consentí. Por supuesto, buscar la garantía de ese derecho es difícil, pero es algo que es posible a través como de la superintendencia eh, de las comunicaciones, pero digamos que casi siempre es más difícil el acceso a la información sobre esos mecanismos, como podemos proteger nuestra privacidad cuando ya ha sido, pues, como, digamos, violado ese derecho digital. Lo que sí es
que hay un montón de manuales, guías y pequeñas prácticas que podemos ir adoptando como hábitos para cuidar esa privacidad y para cuidar esos datos. Y eso tiene que ver con lo que publicamos, cómo lo publicamos, en dónde lo publicamos, con quiénes lo compartimos, porque yo no debería nunca en este tiempo real compartir la ubicación exacta de en dónde me encuentro. Puede que yo no me ponga en riesgo, pero puede que ponga en riesgo a otras personas. Entonces, a veces yo tengo como que tener muy presente que puedo cuidar de mi privacidad, pero también debo cuidar la privacidad de la comunidad, de niñas, niños, adolescentes, por ejemplo. Vemos muchos casos en los que se publican datos así como bastante íntimos del bebé recién nacido, desde el hospital mismo, o todo el proceso de gestación. Así que es bueno parar y preguntarnos 2, 3, 7 veces qué publicar, cuándo, cómo y en dónde y por qué y para quiénes compartir esa información que a veces puede contener, así sea por error, porque no nos fijamos bien, porque tenemos afán, un dato privado, un dato íntimo como muy importante, por ejemplo, una dirección, por ejemplo, eh, el rostro de alguien que tiene amenazada su seguridad queda en segundo plano y eso puede acarrearle consecuencias como bastante peligrosas. Entonces, bueno, preguntarnos por esas cosas preventivas es importante, pero saber que es un derecho que existe, del que podemos gozar, del que deberíamos gozar sin tantas dificultades. Tenemos un tercer derecho entre muchos otros y ahorita pues voy a una reflexión importante en torno a este número, que no son 9 ni 10, sino que es una construcción social, pero aquí estamos exponiendo, pues compartiendo hoy algunos de los, digamos, fundamentales. Está el derecho al anonimato y al cifrado de las comunicaciones. Esto es súper importante, casi todas las plataformas tienen algunas configuraciones que son indelicadas con ese anonimato y con ese cifrado que básicamente consiste en como poner barreras, poner como límites y poner como protecciones, escudos a las formas como nos comunicamos y a los datos que compartimos, por ejemplo, en WhatsApp. WhatsApp es una herramienta que tiene un cifrado intermedio que hay que estar atentos pues como a cómo cambia esa política de tratamiento de datos y de privacidad. Estas grandes corporaciones, y sabemos pues que WhatsApp hace parte de Meta, que son los mismos de Facebook, de Instagram, ahora de Threads. Mm, Entonces, bueno, casi nunca leemos como esa letra chiquitica, como esos acuerdos o esos contratos que firmamos, que eso es realmente lo que hacemos cuando nos suscribimos a una plataforma o una herramienta digital o una red social. Cuando descargamos un programa, cuando descargamos una app, también estamos un poco muchas veces vendiéndole el alma al diablo, pero aunque, digamos, no nos demos cuenta, debemos saber que tenemos ese derecho y que si queremos proteger nuestra identidad y alguien la revela sin ese consentimiento y sin ese pacto previo, se está vulnerando el derecho al anonimato que yo quisiera tener en una red, por ejemplo, como Twitter o como TikTok o como Instagram. Por eso existen los nickname, por eso existen los nombres de usuario, ¿cierto? Para que yo me identifique del modo como desee en Internet. Esto a veces puede ser una decisión no basada pues como en algo muy concreto, pero muchas veces ese anonimato es súper importante en el caso, por ejemplo, de las personas que ejercen liderazgos en sus comunidades, que defienden derechos humanos, que defienden los territorios. No es extraño que resulten amenazadas personas pues que encaran problemáticas muy serias, asociadas, por ejemplo, con extractivismo, asociadas con orden público. Entonces el anonimato puede ser una vía pues como de protección de la vida misma en Internet para muchas personas y por eso pues como entender que esa salvaguarda de esa posibilidad digital que nos ofrecen las plataformas de ocultar mi verdadera identidad, digamos, de la vida presencial es importante. Eh, Aquí veo que tengo un error, aquí debería decir derecho al olvido y al borrado de información. Se los voy a corregir ahorita. Ese cuarto derecho es un cuarto derecho muy importante que tiene que ver con que no hay palabra como tallada sobre piedra y es a veces lo que creemos. Es como si ya se dijo en internet, ya no hay nada que hacer.
cuando un medio o una persona, un blog o en una red social se difunde información inexacta, una injuria, una calumnia, información desactualizada sobre mí o sobre la corporación que yo coordino, por ejemplo, yo tengo derecho a pedirle a los motores de búsqueda y a las redes sociales y a determinadas plataformas digitales que me dejen disfrutar del derecho al olvido y que por favor actualicen o eliminen esos datos que sean erróneos, que sean falsos. Por supuesto, eso es algo muy difícil de hacer en el día a día, como que cada cosa inexacta que circula por Twitter podamos pedir entonces como el derecho a al olvido y que sea actualizado y que sea corregido, pues como ese hecho de desinformación. Eso es como bastante difícil, pero digamos que hay situaciones muy tesas como de denuncias que están basadas pues como en pruebas no veraces y después de un proceso judicial, yo ya tengo como todo el material para decirle a una plataforma como Google, todo eso que está ahí publicado sobre mí es inexacto. Esto, desafortunadamente, como muchas cosas en Internet, puede ser un arma de doble filo. Puede ser que un eh, político corrupto que estuvo condenado por no sé qué cosas, pues como uso indebido de recursos públicos, quiera llegar y pedir ese disfrute de ese derecho al olvido a una plataforma. eh, Google solo lo hace después de un proceso muy dispendioso y apoyado como en documentos legales, pues como en procesos legales, hay muchas verificaciones de la identidad. No es que cualquiera puede llegar y decir que borre esta cosita porque no me gustó. Por eso, bueno, hay otras cosas preventivas importantes sobre la privacidad que yo ya mencionaba acerca de qué tal si cuidamos pues como nuestras interacciones para que no caigan nuestras fotos, nuestros audios, nuestros datos en las manos incorrectas, pero muchas veces hay como fuerzas poderosas pues como de la desinformación o de campañas malintencionadas a escala política o social que pueden tender a publicar cosas inexactas sobre algunas personas o organizaciones. Este quinto derecho es súper importante y lo tenemos que tener súper claro y creo que también conecta con algo que decía ahorita sobre la intimidad y la privacidad, y es que las niñas, niños, adolescentes en Internet deben gozar de la protección de sus datos, así no tengan la mayoría de edad. Entonces es muy importante que los centros educativos, las casas culturales o cualquier persona o cualquier empresa sepa que no puede ir por ahí haciendo registros audiovisuales y publicándolos como si nada pasara. Esos registros solamente se pueden hacer en Internet o fuera de Internet con una documentación que es firmada por las personas cuidadoras, por las personas, digamos, acudientes o que representan a esas niñas, niños y adolescentes, por supuesto, previa conversación y consentimiento con ellos si ya están en la edad de consentir eso. Que se publique, se les haga una sesión de fotos, que se publique en Instagram o no sé qué plataforma, que se vendan sus fotos en librerías, por ejemplo, no sé, como Pixabay o algo así, es como, tengo mi sobrinita, es súper linda, me parece la más hermosa del mundo, le voy a tomar este paquetote de fotos, ni siquiera conversé con mi hermana y ya voy a subir el paquete de fotos y voy a ganar $10 por cada foto, quién sabe en cuánto tiempo, y crece la niña y se da cuenta de que sus fotos han estado circulando con quién sabe cuáles propósitos por internet. Entonces, esta protección de datos está en manos nuestras, cuidado colectivo, cuidado pues como de esa comunidad más cercana que tenemos, y está en manos de nosotras también como ver con qué contenidos interactuamos que no sean vulneradores de esos datos desprotegidos de niñas o niños, quién sabe en cuántas latitudes. Entonces, bueno, importante reconocer que ese derecho existe. Hay un derecho fundamental que es a la neutralidad de la red, que tiene que ver con digamos, actores importantes de todo el funcionamiento de Internet que ahorita mencionaba, que son los proveedores de servicios de Internet. Esos proveedores de servicios de Internet no deberían limitar el acceso según posición, ubicación geográfica, según el estrato, por ejemplo, esto en Colombia lo vemos todo el tiempo, cómo se goza de un ancho de banda envidiable, intergaláctico, de otra galaxia, es impresionante en determinadas poblaciones, en determinados barrios, en determinadas localidades, y cómo hay otras que
no gozan de una antena, en donde constantemente está caído internet si es que llega. Bueno, esa infraestructura debe ser desplegada por igual, en teoría, en todo el territorio nacional y en todos los territorios que han firmado pues estas actas y estos pactos eh, de funcionamiento de Internet, todas estas definiciones y estos acuerdos sobre cómo se enuncian estos derechos están derivados de distintas convenciones, de distintas reuniones que ocurren a veces a nivel regional y a veces a nivel pues como también global. Y la neutralidad de la red es uno de esos grandes acuerdos que, sin embargo, un montón de países pues como desconocen y no hacen como los ajustes necesarios en sus políticas públicas, en sus presupuestos nacionales para que ese despliegue efectivamente ocurra. También al, digamos, omitir regulaciones de Internet, del funcionamiento de Internet, se está vulnerando esta neutralidad de la red cuando los estados permiten que empresas proveedoras de servicios de Internet como digamos, ETV o Tigo o Movistar funcionen como quieran, cobren lo que quieran, eh, no lleguen como tienen que llegar a territorios campesinos y rurales. Bueno, vamos para el séptimo, que tiene que ver con el reconocimiento de la propiedad intelectual. En este derecho nos referimos a la importancia de entender que Internet, aunque es una red de redes, planetaria que llega a cualquier latitud y que nos convierte en prosumers, productoras y consumidoras de Internet con esa doble posibilidad, segundo tras segundo. No debemos desconocer que no es que todo sea gratis, no es que todo lo que está en Internet yo lo puedo tomar y eh, me lo puedo apropiar, puedo decir que es de mi autoría, puedo vender esa canción, ese video, esa tesis, ese texto. Así que es súper importante pues como decir que los derechos digitales contemplan la propiedad intelectual como una posibilidad que por más que en lo digital todo sea tan abierto y tan flexible y tan accesible, el reconocimiento de la autoría es como súper importante. Y por eso tenemos que esculcar qué obra tiene qué licencia tiene cada obra, qué permiso se ha concedido. Si ningún permiso ha sido concedido, significa que todos los derechos son reservados. Y para esto les invito a que visiten la anterior sesión de Cultura TIC, en donde Diana y Alejo nos hablaban precisamente pues de en qué consisten las licencias Creative Commons y en qué consiste el dominio público. Em, Hay otro derecho que es importante y sobre todo en estos tiempos de fake news, de desinformación, que a su vez se convierten como en condiciones previas a la xenofobia, al racismo, bueno, un montón de fragmentaciones pues y de vulneraciones y de discriminaciones que se pueden dar por distintas razones. eh, Esto tiene que ver con la actualización, está súper mal escrito, voy a corregir. La actualización de informes en medios digitales. Las personas, usuarios de Internet, tenemos derecho a que los estados y los medios de comunicación actualicen oportunamente y hagan visibles las actualizaciones de noticias que tienen que ver con distintas formas de relacionamiento pues en la vida social, en la vida pública. Entonces, si cambia, no sé, desde lo más fundamental en los países que tienen estaciones, cuando cambia el uso horario, que eso afectaría a todos no el uso horario, cuando cambia la hora o se adelanta una hora o se atrasa una hora por cuenta pues de una estación, entonces eso afectaría todo el transporte, el inicio de las escuelas, el inicio pues de los encuentros en las escuelas, en las fábricas. Así que es importante como en ese pequeño ejemplo, pero en otros ejemplos mucho más complejos y mucho más profundos, siempre tener actualizaciones visibles de la información que tiene que ver con el interés común, con lo que nos afecta como sociedad, con lo que nos podría alterar o no las interacciones y las relaciones sociales, pues como que tenemos en el día a día. Por último, entonces, este acceso universal a la red, yo creo que tiene mucho que ver con lo que ahorita hablábamos sobre universalidad de Internet. Tiene que ver con cada vez entender más que todas las personas
tenemos derecho a gozar de nuestros derechos fundamentales y que Internet es un campo de ejercicio y disputa y garantía y disfrute de esos derechos fundamentales que conocemos, que tenemos súper claros en la vida real, pero que tienen que extenderse también a la red de redes. Estamos hablando entonces de la necesidad de que los estados reconozcan y hagan todo lo que tengan que hacer para que podamos disfrutar en Internet o a través de Internet, buscar la garantía del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho al trabajo, del derecho al libre ejercicio de la libre desarrollo de la personalidad. Ya decíamos estos otros, ¿cierto? La libertad de expresión, a la privacidad, como red universal, como red de redes, ese acceso debería estar garantizado para todas las personas, porque Internet, más que un medio de entretenimiento, se puede constituir en un canal de salvación, en un canal de acceso a la información sobre rutas ágiles de garantía de esos derechos, sobre rutas ágiles de denuncia, ¿cierto? De si me está pasando esto en la vida presencial, si me acabaron de atracar, si acabo de pasar por una situación de vulneración de derechos más o menos difícil, que Internet sea una vía también para denunciar, pero no solamente para denunciar, sino para, digamos, anticiparnos y buscar la prevención de esos contextos de riesgo, de esos contextos de vulneración de derechos. Para ver un poco en la vida, digamos, real, cómo funcionan estas organizaciones, algunas de las organizaciones que en América Latina contribuyen con la defensa y con la protección de los derechos digitales, conozcamos tres organizaciones. Empecemos por Fundación Carisma, que ya se las he mencionado ahorita, y es esta fundación que además ha abanderado las conversaciones asociadas con derechos de autor, buscando, presionando que no sea privativa la reforma legislativa, sino que al contrario se incluyan más excepciones para que en educación, para que en investigación, para que en lo artístico, para que en lo cultural educativo podamos disfrutar de Internet sin menos miedo, con menos miedo. ¿Cuál es la forma correcta de decirlo? Bueno, con más tranquilidad, pero también con suficiente información sobre qué podemos, qué no podemos hacer y cómo ello entonces puede llevarnos a hacer usos legales y usos respetuosos de todos los materiales que se producen y cómo podemos también tener esa tranquilidad de que otras personas tengan acceso a lo que creamos, pero respetando nuestra autoría. Hay un caso que, digamos, ha sido bastante conocido en la comunidad universitaria, es el caso de Diego Gómez, pero antes de contarles más, pues entonces voy a dejar que veamos este video cortico que produjo justamente la organización, la Fundación Carisma. Look at this girl. No, really look at her. She's y fue demandado en Colombia por compartir una tesis por internet. De ser condenado, Diego hubiera podido pagar de 4 a 8 años de cárcel. Más una multa millonaria. Gracias a su caso, muchos se enteraron de un grave problema. Las leyes actuales de derecho de autor son exageradas y no tienen en cuenta las dinámicas del mundo digital. Entonces, miles de personas se unieron a la campaña Compartir no es delito o Sharing is not a crime. La campaña apoyaba a Diego y promovía el acceso abierto al conocimiento. Después de más de 3 años de enfrentar el proceso judicial, el Tribunal de Bogotá absolvió a Diego de los cargos y le dio la razón. El caso de Diego se convirtió en un precedente positivo para Colombia y para todo el mundo, porque demostró que compartir no es delito. Bueno, este es el caso de Diego. No sé si alguien por aquí ya lo había escuchado alguna vez mencionar.
Bueno, tal vez no. Entonces, eso, Diego compartió su tesis, compartió una tesis que no era suya, compartió el enlace de una tesis en un grupo de Facebook, que era una pequeña comunidad académica, pues interesada en asuntos de biología marina, y ocurrió que resultó demandado por la persona titular de esa tesis, aunque él en ningún momento dijo que esa tesis era suya, de su titularidad, de su propiedad, simplemente la compartió, se vio pues enfrentado a una demanda que fue súper desgastante por 3, 4 años, creo que sí, casi 4 años estuvo inmerso en ese proceso legal. Se vieron interrumpidos sus estudios de doctorado. Bueno, imagínense lo que significa tener una demanda encima con el posible desenlace de pagar hasta 8 años de cárcel por un delito que no era delito. Entonces es un precedente importante para la comunidad académica en Colombia, y es que eso, pues que compartir no es delito. La Fundación Carisma ayudó un montón a hacer visible este caso, apoyó a Diego, lo rodeó, digamos, no solamente pues como de apoyo jurídico, sino como de los otros apoyos que se necesitan pues como para encarar un proceso de esta naturaleza. Y además, pues digamos, el principal apoyo fue como hacer visible esto y que mucha gente acompañara haciendo como una especie de presión social por distintos canales. Aquí les comparto también un enlace de un episodio de Radio Ambulante en el que está muy bien contada la historia, está pues la voz de Diego, hay algunas personas de Carisma que tuvieron que ver con todo este despliegue de compartir no es delito, que yo no diría que es una campaña, sino que fue como una iniciativa que involucró muchas cosas, no solamente pedagógicas o jurídicas o comunicacionales, sino otro montón de voluntades como creativas muy poderosas que nos permiten hoy, digamos, tener un escenario mucho más claro, pues como que fue un precedente importante en la ley colombiana para que ahora digamos que compartir no es delito. Ustedes en Carisma, que aquí les queda el enlace, ay, me salí, van a poder encontrar otro montón de materiales, van a poder conocer mucho más sobre las distintas líneas de trabajo de esta fundación, que yo creo que es importante, es como una especie de medio de comunicación, pero también como un canal de incidencia social, es como una especie también de centro de formación a través de todos los recursos infográficos, audiovisuales que van creando. Tienen un podcast genial que se llama como identidad digital, pero creo que es en inglés. Bueno, si buscan Fundación Carisma en, en Spotify, van a encontrar ese podcast del que les estoy hablando, y tienen otro podcast que se llama Carisma con K, que es también sensacional y que siempre está hablando tal vez como con mucha más claridad de la que yo podría estar contándoles hoy sobre todos estos asuntos de derechos digitales, y con un rasgo muy importante que es como la proximidad en el tiempo. O sea, están como siempre informando, investigando aquellos asuntos más actuales asociados con los derechos digitales en Colombia, en América Latina y en el mundo. Hay otra organización que yo siempre quiero contarle a la gente que existe, sobre todo a las mujeres y a las personas con identidades eh, de género y con orientaciones sexuales diversas, que es acoso.online. En acoso.online encontramos mucha información asociada a la protección de nuestro derecho a la intimidad. Entonces, vamos a encontrar por países, aunque es una iniciativa que nació en Chile, se ha expandido a otros países. Tenemos un chatbot, como un robotcito que nos da unas guías básicas cuando tenemos unas preguntas muy concretas sobre qué es acoso o me pasó esto. Entonces, ahí hay como un canal de, digamos, de asesoría que es basado en inteligencia artificial, pero que es bastante útil en algunos casos. Encontramos claves para entender qué es el acoso en línea, cómo podemos denunciar, pero sobre todo eso en lo que yo siempre hago mucho énfasis, que es en cómo resistir a las violencias digitales, con la prevención, con ciertas buenas prácticas de autocuidado y de cuidado colectivo que podemos incorporar a nuestra navegación, a nuestra interacción por Internet. Entonces aquí están las leyes de otros países, pero van a encontrar en esta sección, que creo que ya estoy, en la de Colombia.
5 claves. Conoce las leyes que pueden ayudar. Esto es importante. Es como conocer la legislación nos ayuda y conservar la evidencia. Esto me parece como súper importante. Es como que a veces no sabemos qué hacer y borramos todo porque nos enfrentamos a una situación de agresión, de profunda violencia, de intimidación a través de Internet. A veces nos enfrentamos también a la culpa porque tal vez hicimos algo que decimos, fue pucha, yo la embarré, cómo me contacté así con esta persona, cómo no me protegí, cómo confié. Entonces lo que hacemos es darnos palo, borrar todo, desinstalar WhatsApp, tirar el computador por la ventana, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es como conservar la evidencia, conservar la calma y buscar este tipo de canales que nos pueden ayudar a tomar decisiones sobre denunciar o no, qué leyes hay vigentes en Colombia. Y aquí, bueno, encontramos distintas herramientas pues como para resistir, para eh, cuidar, hay historias, esto es importante, cómo registrar, cómo almacenar, cómo publicar, en qué consiste el consentimiento, qué es el sexting seguro. Entonces, bueno, yo creo que aquí estos insumos son importantes y es una de esas plataformas o de esas iniciativas que nacen de la sociedad civil, que no nacen necesariamente de un Estado, que nos ayudan a decir, así se puede prevenir el acoso en línea o así se puede actuar cuando ya definitivamente estamos pues en una situación súper hostil de vulneración de ese derecho. Entre tantas otras organizaciones que hay, yo no me quería despedir hoy sin nombrar Vita Activa, que es un canal que me parece muy poderoso. Básicamente es eh, a través de mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram, Signal, la posibilidad de tener acompañamiento. Muchas veces esto que estaba mencionando con respecto al anterior proyecto, sentimos es como la niebla, nos sentimos abrumadas, sentimos que ya no hay nada que hacer, nos vamos de internet, eliminamos todos los perfiles, mm, y eso es como también, digamos, un efecto inmediato de una vulneración de un derecho digital, la autocensura, la desaparición de nuestra identidad digital con todo lo que eso significa. Es muy triste que cuando sentimos que un derecho está siendo vulnerado, nuestra seguridad digital, nuestra privacidad, nuestro buen nombre, lo que hacemos es como huir, ensimismarnos. Entonces es bueno conocer que ustedes que están aquí hoy tomen nota de este dato y lo compartan con sus personas cercanas, porque es una línea realmente efectiva, básicamente para poner en palabras lo que nos está pasando, cómo nos sentimos emocionalmente cansadas, cómo nos sentimos ansiosas, eh, por causa de una situación que tenga que ver con algo digital o no, o que sea híbrido, que sea algo analógico de la vida laboral, pero que también está interfiriendo pues como con nuestra vida en línea. Entonces es importante como saber que existe este canal de Vita Activa para recibir un acompañamiento de personas muy capacitadas, de personas expertas que pueden ayudarnos como mujeres o como personas integrantes de la población LGTBIQ+, o si somos periodistas, o si somos profesoras, o si somos activistas, si defendemos y difundimos derechos humanos, sobre todo en relación con asuntos de género, si defendemos, por ejemplo, territorios, ecosistemas amenazados por diferentes asuntos extractivistas, si vemos amenazada nuestra libertad de expresión por lo que sea, en general, en cualquier situación de crisis, después de un trauma, o sea, si estamos experimentando estrés postraumático, si tenemos un burnout, como un cansancio crónico relacionado con lo profesional. En caso de las violencias en línea, que desafortunadamente son pues como tan cotidianas, podemos acudir a Vita Activa. Entonces me parecía importante como venir hoy a decirles que no, los derechos digitales no se trata solo de saber que existen para ir y denunciar tradicionalmente y esperar que nunca pase nada, tal vez, o que digamos, no, pues yo para qué voy a denunciar, sino que puede haber unas decisiones que podemos tomar antes o después eh, de tener una interacción en línea. Entonces, para eso está este juego, que es muy chévere, aquí les queda enlazado. Bueno, aquí van a encontrar en Derechos Digitales, que es otra organización chilena muy interesante, muy
muy potente, muy parecida a Fundación Carisma, que por supuesto aborda temas muy propios de la legislación chilena, pero que comparte un montón de contenidos que son transversales a nuestros países de América Latina. Y dentro de todos esos recursos, herramientas que disponen, está este juego que me parece sencillo y en el que espero que dediquemos 5 minutos o 7 minuticos a que ustedes abran sus micrófonos. Hay un primer ejemplo aquí. Vamos a tener buenas y malas ideas sobre cómo defender el anonimato en distintos casos. Ya vimos que el anonimato puede ser como muy buena idea en determinadas situaciones y ya vimos que el anonimato también puede ser contraproducente si lo va a usar alguien con malas intenciones, que eso sabemos que es un riesgo pues que existe en Internet. Aquí tenemos 3 casos muy concretos, entonces quisiera que ustedes abriesen sus micrófonos, levantan la mano o meten la cucharada, el que quiera decir mala idea. Si somos un grupo de trabajadores organizando una huelga, ¿es buena idea cuidar el anonimato, hacer publicaciones anónimamente, o es mejor dar la cara y subir fotos y que se sepa quién es quién de ese sindicato y que reguemos eso por Facebook, por Instagram y por todas las redes sociales? ¿A quién se le ocurre cuál es la buena o la mala idea en este caso? Carlos Padilla, hola. Profe, yo diría pues que es buena idea el anonimato en representación, es decir, yo diría, hablando de lo que dicen todo, en representación de sí, hablaría por parte de todo el mundo y así pues no me vincularían solamente a mí como causante en sí. Muchas gracias, Carlos. Carlos en este caso defiende el anonimato y Natalia Molina Zuluaga a través del chat también dice que es buena idea el anonimato en esta situación. Hay otro caso. Soy un adolescente buscando información sobre una infección de transmisión sexual y no quiero que mi familia se entere. ¿Qué sería buena idea hacer en este caso? ¿Qué tipo de navegación debería yo tener en los dispositivos? Supongamos que, por ejemplo, el computador es el único computador que hay en la casa. Yo necesito, soy adolescente, tengo este temor tan grande en este momento, no lo quiero conversar con mi familia todavía, por lo que sea, quiero buscar información al respecto. En ese caso, ¿qué se les ocurre que podría hacer yo como adolescente? A ver, alguien que se anime ahí a abrir su micrófono. Nadie, de verdad. Bueno, parece que no hay gente muy participativa hoy aquí en Cultura TIC. Voy a soltar el tercer ejemplo por si alguien se anima a abrir su micrófono y compartir como sus ideas sobre si es buena idea o mala idea el anonimato en este segundo ejemplo. Y en el tercero, que sería, trabajo en las Fuerzas Armadas y quiero revelar información sensible a un periodista. Yo tengo una información súper importante, digamos, no sé, sobre los falsos positivos. Es buena idea que yo a ese periodista, digamos, de Caracol o de la W, le diga cómo me llamo, cuál es mi rango, en qué batallón trabajo y, por supuesto, enviarle pues como toda la información ya. ¿Cuál sería como la mejor idea para esta persona que tiene esta información sensible y la quiere divulgar ante los medios de comunicación? Bueno, entonces María Patricia dice que hay que tener cuidado en estos temas. Yo creo que sí, yo creo que sobre todo, pues en los 3 casos son sensibles. En el caso de la educación sexual integral hay varias cosas importantes. Ahí, por un lado, es importante
podría ser importante el anonimato para este adolescente. Él debería poder como buscar información sin que necesariamente él sea juzgado por la búsqueda de información con relación a enfermedades de transmisión sexual. Por otro lado, es importante pues como que acceda a información eh, de buenas fuentes, pues para que no vaya a incurrir en algo que ponga más en riesgo su salud. Entonces, bueno, digamos que hay como varias cosas ahí que se involucran y estoy de acuerdo con María Patricia en el cuidado que tenemos que tener al abordar todos estos temas. Este, pues, por supuesto, es un juego básico que nos pone ahí como en distintas contradicciones, que es algo que también pasa mucho cuando estamos en Internet y por eso es bacano como parar, reflexionar antes de publicar, antes de navegar en Internet, antes de descargar una app, antes de entregar datos en formularios. Natalia Molina entonces nos dice que en los tres supuestos la mejor idea es el anonimato. Carlos Padilla dice que siempre y cuando no sea falsa aquella información sensible, pues es mejor el anonimato. Sí, aquí estamos partiendo como de que esta persona que trabaja en las Fuerzas Armadas quiere revelar una información sensible, supongamos que es verídica, podría ser que no, pero nuevamente, otra nueva contradicción. Por supuesto, la periodista ya tendrá que enfrentarse a ese escenario de proteger la fuente con todo lo que tenga a mano, con el medio, con todas las herramientas que tenga el medio de comunicación, tiene que proteger la fuente porque ese es un derecho que tenemos como periodistas que está consignado en la ley de medios pues en Colombia. Y por otro lado, es importante que contraste las fuentes. Ningún periodista va a poder publicar, pues, o una persona que ejerza responsablemente el periodismo no va a publicar lo que esta persona trabajadora de las Fuerzas Armadas le dijo, así sin más ni más, sin contrastar, sin hacer todas las otras pesquisas e indagaciones, sin verificar como la veracidad de esa información que le revela esta persona. En este enlace que les queda en esta presentación que ya mismo les voy a pasar el enlace para que ustedes la tengan y yo le voy a hacer las correcciones que vi que tengo. Aquí van a encontrar este infográfico que está lindo, que es como un poquito interactivo, que es como cómo cuidamos el anonimato, quién necesita el anonimato. No, no todo el mundo necesita el anonimato a toda hora, o el anonimato puede encubrir a veces muchos discursos de odio, entonces eso también es importante que lo tengamos ahí. Hay videitos, bueno, ustedes pueden explorar ahí como con detalle este infográfico, pero yo voy a encontrar el juego. Ay, entonces, para revelarles pues como lo que dice aquí. Ay, ¿qué se me haría el juego? Está en algún lugar de todas estas posibilidades. Bueno, yo creo que les voy a dejar a ustedes de tarea o en los últimos segundos voy a desentrañar en dónde está el juego. Nada, esta es la campaña. ¿Qué sería el acceso? Gráfico completo. Este es otro video. Ah, bueno, les fallé en este momento, pero ahorita si me vengo aquí a Canva, yo tengo cubiertos los cuadritos. Ya se los voy a mostrar para que no quedemos así. Después de esta diapositiva, mientras carga Canva, van a encontrar otras herramientas. Hay distintas organizaciones que se encargan de darnos herramientas. Entonces aquí yo les comparto también una una cajita de herramientas, mejor dicho, de seguridad, para que ustedes exploren otras posibilidades de autocuidado, de cuidado colectivo, de sus interacciones en Internet, que es lo que se traduce en autocuidado y cuidado colectivo en relación con nuestros derechos digitales. Es difícil
que sean las grandes corporaciones, muchas de estas ya con carácter monopólico como Google, como Meta. Es muy difícil pensar que ellas, como corporaciones que están con un ánimo de lucro, sin duda alguna, van a proteger nuestras, nuestros derechos y nuestras identidades digitales. Es muy difícil pensar que eso va a ocurrir. Bueno, aquí les tengo las, digamos, respuestas que por supuesto no son respuestas cerradas, que son, que son algunas posibilidades, pero hay muchos escenarios como ciertamente ustedes en el chat estaban planteando. Entonces, ante el ejemplo número uno, mala idea usar las cuentas de correo de la empresa. Buena idea usar una herramienta como Signal. Signal es una herramienta de mensajería instantánea que, a diferencia de WhatsApp, sí que tiene cifradas las interacciones, tiene muy protegido lo que nos intercambiamos, con lo cual no pueden ser interceptadas fácilmente las comunicaciones, los chats que allí tengamos. Eh, en el caso del adolescente que está buscando información sobre infecciones de transmisión sexual, nos dicen que es una mala idea hacer la búsqueda como se hace normalmente en Google, con todas mis sesiones abiertas, o sea, con mi usuario, mi contraseña, voy a Google y hago la búsqueda. Aquí, entonces, nos plantea derechos digitales que sería una buena idea usar un navegador solo para este fin. Hay sesiones privadas o sesiones incógnitas en casi todos los navegadores, en Chrome, en Mozilla Firefox, que es uno de los que yo más recomiendo, es mucho más seguro, mucho más ligero, mucho más liviano y cuida mucho más la privacidad. Mozilla Firefox que Chrome, que es el navegador de Google. Y en el ejemplo número 3 del trabajador de las Fuerzas Armadas que tiene información sensible, nos dicen que para esta persona sería una mala idea usar el computador de la casa o contactar al periodista vía Facebook. Nos dicen que en este caso, que esto tiene que ver casi con seguridad nacional y que además puede significar una amenaza a la vida, pues una amenaza directa a la vida de esta persona que va a revelar esta información, sería muy buena idea usar Tor. Ahí en Derechos Digitales van a encontrar mucha información sobre Tor, que es un navegador de lo que llamamos la Dark Web, que es como una capa de Internet que está muy protegida, que es desarrollada por personas que desarrollan software libre, valga la redundancia, desarrolladores de desarrollo. Entonces, es una buena idea, pues, como indagar por una herramienta que esté muy, muy, muy protegida y que no le deje en evidencia, que no le signifique un peligro para su... Exacto, la Deep Web, como dices ahí, Carlos, Tor corresponde pues como a ese universo en donde también pasan cosas muy difíciles, pero hay unas herramientas que son muy útiles para las personas que intercambian información como mucho más delicada, para periodistas que abordan temáticas y fuentes pues que son como de altísimo riesgo, para líderes sociales que defienden los territorios, en campesinos, indígenas, raizales en Colombia, como, bueno, es como, hay distintas herramientas, pues como según mi perfil, según mi necesidad. Yo creo que el cuidado es una búsqueda que tenemos que hacer todas las personas, por más que no tengamos como roles así como muy sensibles, pero sí yo creo que siempre tenemos que buscar cómo no exponer la identidad de otras personas sin permiso, cómo no exponer datos míos que puedan acarrear, que sepan cuál es mi ruta física todos los días y descifren cuándo me pagan porque soy profesora de la universidad y con ello entonces pueda ser víctima de un robo en la vida presencial, producto de un rastreo digital y así sucesivamente. El phishing, cómo no hacer clic en enlaces que son sospechosos o que pueden ser pues como conducir a una estafa. Hay pequeñas prácticas que tienen que ver con todas las personas, no solamente con personas que tienen una vida digital pues como marcada por un rol bastante delicado pues o sensible. En esta cajita de herramientas que les compartí, van a encontrar cómo cuidar las contraseñas, cómo cuidar la privacidad, las comunicaciones, qué herramientas interesantes hay para los teléfonos, para los computadores, para cuidar los distintos dispositivos de escritorio pues, móviles, cómo cuidar la conexión de Internet, cómo cuidar los archivos, cómo salvar, proteger, hacer backups de los archivos. Todo eso tiene que ver con cosas que están relacionadas con nuestro disfrute de Internet como un territorio seguro,
como un territorio amable, como un territorio responsable, como un territorio libre de xenofobia, de racismo, de machismo, de distintas pues como circunstancias de discriminación y de discursos de odio, cómo nosotras mismas interactuamos con esa base de respeto por las demás, por los demás, por los demás, y cómo nosotras pues estamos cuidándonos para por extensión cuidar a nuestra comunidad. Básicamente, esas eran pues como las pistas que queríamos compartir hoy con ustedes. Gracias por la escucha atenta hasta esta hora y bueno, yo no sé si tienen preguntas, comentarios. Aló. Hola. Sí, profe, agradecerte toda esta información. Muchas veces uno no contesta, no porque no quiera participar, sino que a veces uno como que tiene dudas con la respuesta, pero como dice el dicho, el que responde o el que pregunta es que quiere aprender, ¿cierto? Me parece tan importante esta información, sobre todo pues cuando uno trabaja todos estos temas académicos como profesor y para poderlos también multiplicar con los estudiantes. Uno muchas veces como que no le pone mucho cuidado a eso y sabemos muy bien pues todo lo que tiene que ver con todo esto, con Internet y los cuidados que debemos de tener. De verdad, es súper, súper importante. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe María Patricia. Qué gusto escucharla. Gracias por su retroalimentación. Eh, yo olvidé ahorita cuando les decía que tenemos 10 derechos digitales, decirles que ese 10.º derecho que se está como configurando y como formulando en estos últimos meses tiene que ver con la inteligencia artificial. Se está encontrando pues como la importancia de redactar y de defender y de posicionar un derecho que tenga que ver con el cuidado colectivo frente a las inteligencias artificiales. Esto tiene que ver con no rechazar o temerle a las inteligencias artificiales o las inteligencias en red por defecto, sino encontrar las vías para que sea regulado ese despliegue de las inteligencias artificiales, que no se constituyan en amenaza para los oficios, para los quehaceres y justamente para este ejercicio y esta garantía de estos derechos digitales. Eh, Dani, nos están preguntando, Carlos Padilla, si hay un enlace de asistencia. Carlos, no, en este momento pues como un enlace de asistencia no manejamos. Agradecemos mucho a todos la presencia en este espacio que nos acompañaron hasta este momento. Mari, súper interesante todo lo que nos explicaste hoy. Te agradecemos mucho tu participación en este espacio. Saben que nos encontramos cada 8 días por el mismo canal en la misma hora. Dentro de 8 días vamos a tener también una actividad, un taller y conversatorio muy interesante que esperamos nos puedan acompañar. Recuerden que en nuestro canal de YouTube tenemos como toda una zona donde albergamos estos encuentros por si los quieren volver a ver o si no han visto los anteriores. En YouTube nos encuentran como UD@ y ahí van a encontrar no solo los videos de Cultura TIC, sino videos también como de toda el área que de pronto pueden interesarles. Agradecemos mucho el espacio y nos vemos dentro de 8 días. María, a todos los que nos acompañaron. Carlos, Gracias. como tal la programación del próximo taller, eh, sí hacemos como una invitación, pero también invito a todas las personas que están acá a que estén muy pendientes de nuestras páginas oficiales, porque allí vamos como que publicando cuál es el próximo taller, cuál es la próxima fecha de encuentro, aunque es todos los miércoles, cada 8 días nos vemos a la misma hora. Igual sí, yo creo que sí, enlazamos por el correo la información. Un abrazo para todos y feliz tarde. Gracias, feliz tarde, chao. Chao, gracias.